Oye, no importa que paramos la... No, venido ya, Maricarmen. Bueno, hola, buenas tardes. Bienvenidos a la presentación que tenemos esta tarde, El Dios dormido de Fanny Rubio. Una novela que se publicó en el año 98, creo recordar, en otra editorial, en Alfaguara, y ahora que vuelve a renacer con otro formato, con otro editor, con otro prólogo, y de la que yo recuerdo que fui a la presentación que se hizo en Jaén. Buen día. Sí, me gustó tanto la exposición que hice que le compré el libro a la competencia, se lo compré a José Luis de Metrópolis para que me lo firmara, y luego me cautivó en la presentación que hizo en aquel momento. Lo leí, sé que me gustó, pero tengo vagos recuerdos. Claro. Para la presentación tenemos aquí a María Dolores Rincón y a Ana Moreno, y que van a acompañar a Fanny, la autora, y a las que agradezco su presencia y que empujen a este acto. Y pediros disculpas que no haya más sillas, porque bueno, hace unos años con la crisis tuvimos que reducir el local y en el almacén solo nos caben 20 sillas y son las que hay. Entonces pedimos disculpas que tengáis que estar algunos de pie. Ya veremos más cómo solucionamos esto en adelante. Y nada, os dejo con ella y espero que disfrutéis. Muy bien, bueno, pues muy bien. Gracias, María Dolores, ¿no? ¿Quién, empiezo yo? Bueno, pues muy buenas tardes. Y bueno, te digo, he empezado dando las gracias por estar aquí en una posición que todavía no lo entiendo porque soy yo la que está aquí. Pero me lo pidió Fanny y por supuesto que era un placer y un honor acudir a la convocatoria que ella me hacía. Entonces, la novela la he leído en profundidad además y me ha resultado muy interesante, quizás por el motivo que estoy aquí. El motivo que estoy aquí es que soy profesora de filología latina y entonces la novela se desarrolla en un espacio y un tiempo muy concreto que aproxima a lo que ha sido el ámbito de mi estudio básicamente. Entonces, el papel que yo voy a desarrollar aquí, según me ha pedido la autora, aunque mi idea era hacerle preguntas a ella, porque es una gran oportunidad cuando se ha leído un libro, contar con la presencia del autor y poder contrastar y hacerle preguntas, ¿no? Que es lo que me sugiere el libro. Pero bueno, me ha condenado a que haga yo un poco, de contextualice en ese momento, en ese espacio la novela y así lo hago. Pero no me voy a privar al final de hacerle alguna pregunta, claro, porque tengo también mi interés. Como digo, se presenta en un espacio y en un tiempo concreto. Está vinculada a una figura de una trascendencia histórica importante como es Jesucristo. Entonces, en Palestina, pero Palestina en ese momento es provincia romana ya, por lo tanto pertenece al Imperio Romano, y el Imperio Romano en ese momento, que ha pasado por unas circunstancias duras, como han sido 2 guerras civiles tremendas, casi sucesivas, el Imperio Romano ya domina todo lo que es la cuenca del Mediterráneo. Quiere decir que se incorpora al Imperio Romano y es una parte de él, y es una parte como provincia romana. Esto ahora lo explicaremos. La adhesión de Palestina a Roma fue sobre el año 64 a.C., la anexiona Pompeyo, pero la anexiona como un territorio más. Es un dominio de Roma sobre aquel territorio. Es más tarde, en torno a los años 40, cuando se convierte en provincia romana. Había 2 tipos de provincias en este sentido. Había provincias pacificadas, que la administraba el Senado, y por otra parte estaban las provincias romanas, que eran, en este caso, estaban en periodos anteriores, que no existía la figura del emperador, pues dependían de la jurisdicción del cónsul. En este caso dependían del emperador, era el que la administraba. En ese contexto, como digo, es parte de ese Mediterráneo romano, pero es un Mediterráneo romano tremendamente helenizado,
y por otra parte también salpicado de colonias judías. Eso es importante porque, entre otras cosas, la expansión del cristianismo se debe a estas circunstancias. Es decir, existen colonias judías y es ahí en donde, en primer lugar, se predica la buena nueva en un contexto judío. Ese mundo tremendamente colonizado y viviendo lo que se llama la Pax Romana. Después de Augusto, se dice, y lo tenía él como orgullo, se cerraron las puertas del templo de Jano. El templo de Jano, un dios bifronte, y esas puertas permanecían abiertas cuando había guerra. Se cerraban cuando se estaba en periodo de paz. Entonces es la paz augusta, pero esa paz augusta Tácito la definía de una manera muy dura. Decía, a la paz le llaman desierto, al desierto le llaman paz. Entonces la paz que se está produciendo en Palestina obviamente no tiene nada que ver con esa imagen de la paz de Augusto. Digo que es un mundo helenizado porque estamos en el periodo helenístico del mundo antiguo y hay también en ese contexto hay un foco importantísimo cultural que es la Escuela de Alejandría. La Escuela de Alejandría, pues como si dijéramos ahora el centro cultural más importante en torno al Mediterráneo, con unas condiciones tremendas de recuperación de la literatura clásica, con una revisión de esa literatura y también con unas notas filosóficas también muy importantes. Es más, en gran medida algunos de los textos evangélicos pues, nos dan resonancia de lo que pudiera ser ese ámbito de la Escuela de Alejandría, donde también había una población judía bastante importante. Piensen, por ejemplo, en el tema de la traducción del Antiguo Testamento por los 70 traductores griegos, ¿no? Y es un momento también donde el pensamiento y la filosofía ha cambiado. Ya no son los grandes sistemas filosóficos de carácter metafísico, como el caso de Aristóteles, Platón, etcétera, sino que es una filosofía de corte ético, lo que vamos a ver en este periodo a partir del siglo tercero, segundo, antes de Cristo. Y esto también es muy importante. Esa filosofía lo que hace es situar al hombre en el centro y los problemas que plantea son problemas ya de carácter ético. Y dentro de esa filosofía, por supuesto, las corrientes de Epicuro, de la Estoa, los cínicos, también la nueva academia, pero todos ellos, como digo, el hombre se encuentra en el centro y lo que se plantean son problemas de la relación del hombre con la sociedad, del hombre en sociedad, de esa organización, etc. Y surgen ideas muy importantes que están preparando, en cierta medida creo yo, esa recepción que va a haber del mensaje del cristianismo llevado por toda la cuenca, porque están planteando el tema, por ejemplo, de una fraternidad universal, del ser humano como el centro, de la persona con su dignidad, sea esclavo o no lo sea, etcétera, etcétera. Eso está preparando un poco ese ambiente de lo que va a ser el mensaje del cristianismo. Cae en un terreno que está preparado, ¿no? Piensen, por ejemplo, en el ámbito de lo que es las corrientes antiguas, en el ámbito de la Estoa, el término logos, la palabra, ¿no? Y los gramáticos dedicándose al estudio de la palabra, ¿no? Y luego ese término va a ser fundamental en lo que es el Evangelio de San Juan y lo que va a ser el cristianismo hablando del verbo, ¿no? De la palabra. Bien, esto sería el ambiente, como digo, que hay en ese entorno. Si nos situamos un poquito en Palestina, en aquella situación política que ya hemos dicho, se convierte en dominio romano, posteriormente en provincia, pero antes de ser propiamente provincia, ya Augusto había inventado un sistema que territorios adheridos al poder de Roma, que no estaban del todo pacificados, por eso pertenecían a la jurisdicción
en su momento del cónsul y después del emperador, crea la figura del el rey cliente, ¿no? Esos reyes clientes están puestos a dedo, están respetando una tradición antigua de una dinastía, como puede ser en el caso de la Casa de Israel, pero la misión que tienen es actuar ahí de parapeto, dar imagen de que se siguen gobernando con la antigua monarquía, etcétera, etcétera, pero en realidad ellos son unos súbditos del imperio. En el año 40, cuando la región estaba amenazada por los partos de Mesopotamia, es cuando se crea esa figura en Palestina con la figura de Herodes, Herodes el Grande. Es Herodes el Grande que gobernará hasta bien avanzado, casi ya entrando en el siglo I, y que es la figura que está relacionada también en cierta medida con la imagen de Jesús. A Herodes el Grande le sucede Arquelao, al que corresponde Judea, Samaria y Idumea. Herodes Antipas, que ya es un personaje que aparece en la novela, él es el encargado de la región de Galilea y Perea, y Filipo. A Filipo le corresponden también otras regiones, que es otro personaje que aparece relacionado, citado en la novela, y que es el esposo de la protagonista, de Miriam. ¿De acuerdo? En el año 6, ya después de Cristo, Arquelao fue depuesto y se convierte esa región en provincia romana, con un procurador que lo nombra directamente el emperador de Roma y que fue Pilato. Esto es la región que hemos dicho de Judea, Samaria e Idumea. Bien, ese procurador fue Pilato, como digo. Él permaneció en el puesto hasta el año 25, del 25 al 36. Pero es una cosa curiosa en Palestina, junto a lo que es la figura del emperador, representada en este caso en esa región de Judea y demás, por el procurador Poncio Pilato, en los otros sitios por esos reyes clientes. Hay también, se sigue manteniendo algo de lo que es la institución, de lo que había sido la institución de Palestina, de la organización política. Es en concreto el Sanedrín. El Sanedrín es un consejo que dictamina, un consejo que juzga, que administra, y está compuesto, entre otras cosas, por varios componentes que son clases sociales en realidad. Son, por una parte, los sacerdotes. Ellos van a continuar, incluso a pesar de esa situación de provincia romana, en posesión del poder político y social. Es un círculo cerrado y estrechamente unido, con unos intereses grandes, políticos y sociales. Forma también parte del Sanedrín los llamados ancianos. Estos le llamaban los senadores del pueblo. Son el grupo del Sanedrín distinto de los sacerdotes jefes y de los escribas fariseos. Viene a ser una aristocracia seglar. Ellos tienen mucho interés en mantener el orden establecido porque se benefician de las concesiones que le está dando el imperio. Ellos están administrando en cierta medida todo lo que es en torno al templo, los impuestos, etcétera, etcétera, y van a tener mucho interés en mantener esa situación. Son muy fieles a la observancia religiosa, pero la observancia religiosa externa. Es decir, el templo es algo muy importante en el ámbito en concreto de Jerusalén, económicamente hablando también. Es decir, del templo viven muchos sectores y bueno, probablemente una de las causas de la condena de Jesús viene encaminada en este sentido, ¿no? Es decir, él rompía ese esquema económico y social cuando varias veces hablaba en contra de lo que era la institución del templo.
Otro sector que forma parte del Sanedrín son los escribas. Los escribas son los especialistas de la ley. A ellos se les suele llamar también en muchos casos rarí, eran como los maestros, ¿de acuerdo? Ellos llegan al poder no desde el dinero como ese grupo de los ancianos, tampoco por la sangre o por la casta como el caso de los sacerdotes, sino que ellos llegan por cierta autoridad, porque son conocedores, porque saben. Muchos de los escribas, como veremos, tienen que ver con los fariseos o con los saduceos. Sí. Hay también un grupo que es los publicanos, que hablaremos luego. Flavio Josefo, un historiador judío que nos da muchas referencias de esta época, hablaba entonces de que había 3 sectas entre los judíos. Ahora veremos que hay alguna más, ¿no? Secta judía floreciente desde el siglo II a.C. Eran los fariseos, los saduceos y los esenios. ¿Quién eran los saduceos? Estaban integraban este grupo las familias sacerdotales dirigentes, las principales familias de los grandes comerciantes de la ciudad y los hacendados más ricos del campo. Era un partido aristocrático que reunía a los ricos y a los poderosos. Ellos formaban como una clase aparte. Los romanos le concedieron el monopolio del cobro de los impuestos. Esto significa que en materia de religión admitían la Torá o ley de Moisés, formada por los 5 libros de la Biblia o Pentateuco, pero sin embargo luego ellos eran un poco condescendientes en muchos postulados, no lo llevaban todo estrictamente. Eran exigentes a la hora de la interpretación de la ley, de manera que no estaban de acuerdo con que los fariseos laicos la interpretaran. Mostraban una actitud religiosa muy conservadora, pero sin embargo tenían cierta relajación de costumbre. Solían ser muy hedonistas, ¿no? Es muy frecuente que los sacerdotes, los sumos sacerdotes, estén vinculados a estas posiciones. Caifás era saduceo, Caifás el sumo sacerdote, y en general los jefes de los sacerdotes eran saduceos. El grupo de los fariseos mantenían que lo más importante en la relación con Dios era la ley religiosa. Para ellos era el auténtico tesoro de Israel, más importante incluso que el templo. Ellos son el pueblo de la ley. Generalmente estaban formados este grupo por artesanos, pequeños comerciantes, campesinos, pero aunque proceden del pueblo, quieren estar separados de él. Les parece demasiado importante la ley, sobre todo impuro el que no la cumple. Son legalistas, pues ellos mismos habían añadido muchas leyes y tradiciones a la ley. Eran muy ritualistas. Para algunos del grupo de los fariseos salieron los celotas y los esenios. Sería como algunos lo sostienen así. Los celotas, una secta que aparece clarísimamente. La novela son protagonistas casi. Claro. Marcos, Sí. es celota. Marco, que no es el evangelista, Sino es otro. un miembro de la comunidad Eso es. que es celota. Interrúmpeme cuando No, quiera. es la ilusión que teníamos de que hablara del tema. Son fariseos militantes, los celotas. Se puede decir que representan el ala más radical de los fariseos. Son observantes estrictos de la ley escrita y de la tradición oral más rigurosa. Son auténticamente apasionados, fanáticos diría yo,
en su afán por la instauración del reino de Dios en Israel. Son los nacionalistas más radicales, ortodoxos e integristas. Se confunde, y esto pasa en Israel, obviamente, la política con la religión. Se expresan a través incluso de actos terroristas dirigidos contra los romanos y contra los judíos, que ellos consideran poco religiosos o colaboracionistas, porque sostienen que, siguiendo la Escritura, la tierra pertenecía a Dios y los judíos eran su usufructuarios. El dominio extranjero no solo era un sometimiento político para ellos, sino un sacrilegio que ellos no podían tolerar. ¿De acuerdo? Frente al dominio romano tenían que liberar la tierra prometida. ¿Quién eran los esenios? También aparece esenios en la novela de Fanny. Manayat, ese señor. Se han considerado los esenios como un antecedente del cristianismo primitivo. Es más, para algunos, Jesús, vinculado a través de Juan Bautista, perteneció en alguna manera o participó de los postulados de los esenios. Si, como dicen algunos, es una parte de lo que serían los fariseos, esta sería la parte mística, por llamarlo de alguna manera, ¿no? De ellos. Y poética. Y poética. Parte poética, Era una secta disidente, que lo mismo se oponía a fariseos y a saduceos. Ellos, había grupos que vivían en la ciudad, en las ciudades, pero el grupo más importante vivían alejados en el desierto, ¿no? Ha habido mucha controversia que no ha concluido del todo respecto a su origen, su historia y los dogmas. La secta surgió aproximadamente en el año 150 a.C. y desapareció a finales del siglo I después de Cristo, lógicamente, ¿no? Los esenios son esa comunidad que vivía, lo habrán oído ustedes, en Qumran, ¿no? En Qumran, cerca del Mar Muerto, cerca del Mar Muerto, donde han aparecido muchos papiros que reconstruyen parte de lo que son, pues, en cierta medida, muchas de las cosas que el cristianismo primitivo va a tener en sí, ¿no? Vivían en comunidad, compartían los bienes, se organizaban a través de asambleas, eran muy escrupulosos en determinadas prescripciones y poseían, como digo, y no poseían todo en común y no consideraban que tuvieran nada. Tenían también una serie de rituales importantes dedicados al tema de lo que era la purificación. Esto los vincula mucho con la figura de Juan Bautista, por aquello del bautismo que limpia. De hecho, en estos yacimientos de Qumran han aparecido un gran número de piscinas y también cisternas por el tema de los rituales. Bien, de todos estos grupos, fíjense, son muchos grupos, después de la diáspora, después de la caída de Jerusalén, en realidad el grupo que ha pervivido hasta nosotros tendríamos que decir que son los fariseos. Estos son los judíos ahora ortodoxos que conocemos. Los demás prácticamente han desaparecido. Hemos visto cómo ellos, su posicionamiento político está muy ligado a sus creencias, a la religión. De manera que incluso esos celotas, que son los más revolucionarios, consideran que la tierra es de Dios, que la tierra pertenece a Israel,
el dominio romano lo tienen que expulsar y lo ven casi como un elemento religioso, una cruzada. ¿De acuerdo? Esto significa que podríamos hablar de una breve historia de la resistencia popular contra Roma en tiempos ya de Jesús, en tiempos en torno a los cuales funciona la novela. Del año 63 al 35 a.C., que es cuando pasa a ser dominio del Imperio Romano, se producen revueltas populares, pero sin una dirección. Roma había invadido Palestina en el año 63. Del año 34 al año 4 a.C., esos grupos que se movilizan, que no están bien organizados tampoco, pues sufren fuertes represiones y son desarticulados. El periodo del gobierno de Herodes, el llamado el Grande, el que conocemos por el tema de la matanza de los santos inocentes. Y él intentaba imponer esa paz romana, ¿verdad?, ficticia, que hemos dicho que era convertida en desierto, ¿no? Del 4 al 6 después de Cristo hay revueltas mesiánicas, es decir, revueltas mesiánicas es que se sigue pensando que vendrá un Mesías, el ungido, que salvará al pueblo de Israel y recuperará otra vez el dominio sobre la tierra, los liberará del yugo romano. Los líderes populares de este periodo buscan motivaciones ligadas a las antiguas tradiciones y se presentaban como si fueran reyes mesiánicos. Teníamos que decir que es un periodo de mucha violencia. La infancia de Jesús debió de coincidir con ese periodo tan violento. Del 6 al 27, en el año 6, es cuando deponen a Arquelao en la zona de Judea y se transforma en provincia romana, lo hemos dicho. Se decreta el pago del tributo y entonces hay un celo por la ley. Ahí surgen los celotas. Y es oponerse a pagar el tributo a Roma. Hay un pasaje del Evangelio cuando a Jesús le dan una moneda y lo ponen en esta moneda, ¿de quién es? Pagamos el tributo y él pregunta ¿de quién es esa imagen? Dice del emperador, del César. Da a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Eso se ha interpretado como, pero yo creo que quizá el mensaje que hay ahí es muchísimo más profundo. La imagen es del César, dáselo a César. A Dios darle la imagen de Dios, y la imagen de Dios es el hombre, ¿no? Pienso yo que va un poquillo por ahí. Del 27 al 69 aparecen en escena los profetas. Entonces, entre los profetas está Juan Bautista y está Jesús, que será otro de los profetas. Eso es a grandes rasgos, como veis, un periodo que está muy bien recogido en la novela, porque Fanny lo que ha hecho es justo ese grupo revolucionario en torno a Jesús, ¿no? Cómo se están moviendo, cómo incluso sale salvada la figura de Judas, que es el atormentado, el traidor, ¿no? El traidor, el muerto. ¿Puedo hacer un paréntesis? Sí, claro. Es que en la biografía de Jesús que hizo Benedicto XVI, vamos, que decíamos en Italia, XVI, salva a Judas. Sí. Dedica un capítulo a Judas diciendo que no pensemos que era el traidor y la persona brutal, sino que era el que lo entrega para que se cumpla la profecía. Lo dice Benedicto. Lo que pasa es que eso no se ha extendido entre la gente que piensa que Judas es lo peor de lo peor, y no, parece ser que ya el Vaticano ha hablado de que Judas no quería entregarlo y por eso se ahorca. Ese es pero vamos, eso es un tema religioso en el que nosotros no entramos. La manera como Fanny salva a Judas, bueno, en este caso el atormentado, la manera como lo salva es que la entrega como algo necesario, ¿no?, para poder combatir el dominio romano. Es decir, una entrega que es momentánea, que van a volver a recuperarlo y por lo tanto como que no hubiera riesgo, ¿no?, para Jesús en este sentido.
está bien porque ese enfoque tampoco lo hemos leído antes, nunca. Bien, ahí, como digo, aparece fariseos, ¿no? Estrictos, Saduceos. duros, saduceos, esenios, ¿eh? Todo eso está contemplado en esta visión que le he dado pequeñita, pues está recogido en la novela con mucho acierto, además participando grupos distintos con unos objetivos también muy claros, pero posicionándose, ¿no? Pero claro, el eje de la novela es una mujer, ¿no? María Magdalena. María Magdalena, a la que Fanny le da un giro con relación a la imagen que nos han dado de ella, ¿no? Entonces, claro, aquí me plantea el tema de, bueno, y esa mujer, tal como la plantea Fanny ahí, ¿era posible? Una mujer que dispone de poderío, aparecen más mujeres dentro de la comitiva de Jesús, como aparecen en el Evangelio, ¿eh? Es decir, en el Evangelio aparece, tampoco se inventa esos nombres ella, ¿eh? Aparece la mujer de Cusí, que es Cusa, Juana, su íntima amiga. pero con Jesús iba Susana, iba Salomé, se explica, ¿no? Mujeres bien situadas, con recursos que iban apoyando justamente este tipo de... Iban apoyando la comitiva de Jesús, eran discípulas en el contexto aquel, ¿no? Financiadoras, muchas Financiadoras, veces. claro. Inteligentes. Sí, iban de esa manera, ¿no? Entonces, ella lo que ha hecho da un giro a la figura de Magdalena, y entonces, claro, cualquiera que llegue puede pensar, en esta época esto, pues sí, en esa época era posible. Era posible porque era posible también, hemos dicho que es un mundo muy helenizado, muy romanizado. Sitúa el tema sobre todo en la zona de Magdala, que es arriba, en Galilea, cerca del lago de Tiberíades, y es una zona de cruces de caminos, una zona que está muy influenciada y que está muy abierta. De hecho, en el mismo Evangelio se habla de la Galilea de los gentiles, ¿de acuerdo? Y son mujeres además poderosas. Amelia Valcárcel habla del poder inexplícito de las mujeres. Y eso es ahí están las mujeres que pueden estar actuando el papel que tuvieron las mujeres de las capas altas en Roma es fundamental. Intervienen en lo que son las alianzas familiares que justo aspiran al poder, y las mujeres cumplen un papel importantísimo, ¿eh? De tal manera que incluso en esas alianzas familiares en muchos casos es frecuente ver como un jerarca romano, llamémosle jerarca, ¿no? En un momento determinado prescinde de la mujer, se divorcia de ella para que se case con el amigo que no tiene descendencia masculina, ¿no? Y vuelve otra vez a retornar, pero de esa manera se crean unas alianzas enormes, como por ejemplo la alianza que hubo entre César y Pompeyo, el matrimonio de Pompeyo y su hija Julia, que mantuvo en paz en la lucha de estos dos grandes rivales, precisamente porque ella actuó ahí de alianzas, eran familiares en este sentido. Entonces ahí hay un poder inexplícito de las mujeres muy importante. Y me ha gustado mucho la novela porque me ha descubierto también ambientes que tengo trabajado en el ámbito de Roma, de mujeres en torno a las cuales hay un contexto de tertulia, de literaria, política, etcétera, etcétera. Figuras importantísimas como Porcia, como Cornelia, como Lesbia. Son personajes femeninos en Roma de finales de la República, ya pisando el imperio. Junto a ellas pues hay escritores, hay artistas, hay políticos, hay filósofos, y ellas son las que los convocan. Y en realidad ahí hay algún ambiente... La fiesta, hay una fiesta que están todas. Están todas y están justamente creando ese ambiente, y ella lo ha recreado magníficamente, ¿no? Un ambiente que en Roma
pues el ambiente de Lesbia, Catulo, estaba ahí en ese ambiente, ¿no? Entonces, sí es posible esto y sí se pudo dar, pero tuvo que ser en clases altas, elevadas, con recursos. En otros ambientes, pues me imagino que la situación no era la misma, porque era una mujer que no podía ser independiente de ninguna de las maneras, porque evidentemente la situación era de patriarcado, ¿no? Pero también en ese ambiente de mujeres con unos recursos económicos y con un poder inexplícito, son mujeres que tienen formación, mujeres que se han acercado a la literatura, por ejemplo, al arte, a la filosofía. Veníamos hablando por ahí como en la iconografía de Magdalena, son los pintores enseguida, cualquier historiador de arte le pregunta ¿y quién es esta santa? Como tengo un libro en las manos, todo el mundo sabe que es Magdalena, ¿eh? Entonces son mujeres también con una formación importante. Yo he nombrado mujeres romanas, ¿no? Lesbia, Sulpicia, Cornelia. Bueno, Claudia Prócula de Claudia. Pilato. Claudia es súper... Son mujeres escritoras además, ¿eh? Es decir, que han escrito y algunas de sus obras nos han llegado, ¿eh? Lo que pasa es que han estado, pues como ella también habla de Magdalena, borradas, ¿eh? Pero han estado y han existido ahí. ¿Quién es Magdalena? Pues ella la pinta muy bien. ¿Qué te ha dado consuelo? No es el COVID, es la alergia, ¿sabes? Al polen de la vida. Todo esto que estaba diciendo se entrevé en la novela de Fanny Rubio, en donde se recrea de forma, en muchos casos, poética, porque Fanny es narradora, pero yo creo que ella es... La poesía entra también. ¿Verdad? Entonces está metida ahí. Y es en ese contexto que ella describe en la novela, donde se produce la metamorfosis de una mujer atormentada, y yo creo que atormentada como consecuencia de muchas cosas, entre otras de una discriminación física, ¿puede ser? Puede ser. ¿Eh? El tema de las orejas me llamó mucho la atención. Discriminada también en un contexto patriarcal, que yo creo que está representado por el rabino, por Ger, pero también en cierta medida por el viejo. ¿Eh? El contexto que no se le permite a la mujer hablar en un momento determinado. La critica todo el tiempo. Y entonces tiene que estar callada, ¿no? Y esto es también un contexto en este sentido, ¿no? Y también discriminada porque no cumple una función importante como es su papel de madre. Por otra parte, todo esto que tiene ella, que ella también lo define como una mujer con problemas psicosomáticos, pues en aquel contexto religioso se atribuye el mal al pecado. Eso también. ¿Qué? Al demonio. Al demonio. Sí. Y el pecado. Y al pecado. Esa mujer despierta como persona cuando descubre un amor que la conduce a descubrirse, a descubrir a un Dios dormido en su interior. Y quien es el liberador en ese sentido es el sanador. El sanador la libera del mal en una línea que yo diría ortodoxa. No lo sé, y ahora después no lo revisaré. ¿Qué me aporta la novela? Muchas cosas. Pero de las cosas, el placer de ver la rivalarización del grupo de seguidores en el conjunto sociopolítico de la época, básicamente opuesto a la dominación romana, aunque yo creo que en el contexto de Jesús influyó también mucho su posición frente al tema del templo, ¿eh? No es baladí que él que viene y que lo aclaman en el camino que llega hasta Jerusalén. Cuando llegan a Jerusalén hay un interés económico tan fuerte en torno al templo
lo condenan, pero dos estaban quien lo aclamaban previamente. Esa era la gente que venía con él y se iba haciéndose en el camino. También la recuperación de una mujer que forma parte de un imaginario femenino interesadamente caracterizada como pecadora arrepentida, aunque en los últimos tiempos la figura, como también apunta Fanny, en las partes que ha añadido a la novela que se publicó hace unos años, una figura que está penosamente banalizada, entre otras cosas por razones comerciales, como amante y madre incluso de una estirpe, ¿no?, que llega hasta nuestros días. Lo que hace Fanny desde una postura no canónica, en el sentido de marginar la interpretación ortodoxa, la que hemos tenido siempre, es recuperar, reivindicar el perfil de una amante borrada, tal vez de forma interesada, que participa y se descubre como persona en contacto con el ser que ama. Una Magdalena comprometida con un grupo que aspira a un cambio social revolucionario. Una Magdalena que al final es hombre, pero lo de hombre yo lo interpreto en el sentido etimológico, Es decir, la palabra hombre, la palabra homo en latín, que es la palabra que significa hombre, no significa varón, significa varón y significa mujer. Persona. Significa persona, ser humano. Entonces ella adquiere, se lo dice el senador, hace de ella un hombre, está haciendo una persona. ¿De acuerdo? Eso es importantísimo, esa es una liberación de la mujer en toda regla. Y yo creo que también es muy importante la revisión que hace del papel de Judas, que no va exactamente en la línea de Benedicto XVI. Bueno, un poco sí, porque me da la razón finalmente. Porque yo fui la primera que defendió a Judas en toda la literatura. Sí, claro, me dio la razón muchos años después. Pero no, yo no quería ni que me diera la razón ni me diera la solución. Yo lo que quería es que despertara esos textos que quedaban secretos y que reivindicaban eso. Pues Bueno, muchas te gracias. larga un rollo Bueno, un rollo, que no, Ha sido muy un marque interesante, genial. muy interesante para El enmarque situarnos, necesario. para situarnos, claro El que sí. enmarque necesario, claro que sí. Muy interesante. Yo comentaba, bueno, yo estoy muy contenta de estar aquí, como siempre que venimos aquí. No es la primera vez que estamos compartiendo mesa también, Fanny y yo aquí. ¿Te acuerdas aquella vez hace unos años con el amigo Marina Damiani? También estuvimos aquí, en fin. Que digo que estoy contenta de estar aquí y antes de empezar estábamos hablando, Lola, Javier y yo, y le decía, yo conozco a Fanny desde 1994. Recuerdo que organizamos una reunión de mujeres de Izquierda Unida y vinieron ella y Cristina Almeida. Y el tema de Fanny... Yo venía de acompañante de Cristina, claro. Pero al final salió aquello magnífico. Fue en la UGT, recuerdo perfectamente. Y Fanny empezó diciendo que las mujeres teníamos que tomar la palabra. Yo eso lo he repetido montones de veces, pues en artículos de periódico, en la tesis, en fin, porque lo que en aquel momento, lo que yo le oí a Fanny, pues después lo hemos desarrollado a lo largo de estos 30 años y la verdad es que el poder de la palabra, el poder del grupo, las contradicciones que se dan dentro de los grupos, el compromiso feminista, pues todo eso lo hemos estado viendo pues en todos los años que llevamos de amigas y relacionándonos y con la literatura, ¿no? El Dios dormido es la tercera novela de Fanny Rubio. Fue publicado por primera vez en 1998 y un cuarto de siglo después empieza una nueva andadura en la colección Vueltas de Tuerca de la editorial valenciana Ole Libro, incluyendo, como ya decían antes, unas palabras a manera de prólogo de la autora que se refiere a la protagonista de la novela como la amante borrada. Ya Lola ha dicho algo y Fanny seguro que va a decir también más, ya lo iremos viendo por qué. Y también tiene un cuaderno de notas en el que da cuenta de la trayectoria que ha seguido la novela, sitúa a la protagonista y termina diciendo que a pesar de todas las dificultades sobrevenidas,
Miriam de Magdala, sigue dando una lección de vida con tal fuerza narrativa que la literatura está llamada a seguir desvelando con verosimilitud cada uno de sus pasos. Yo personalmente celebro mucho esta nueva edición del Dios dormido, que para mí es la mejor novela de Fanny, ya lo sabe ella. Comparto las palabras de la autora y celebro también, como ya he dicho, que hablemos esta tarde de este libro entre libros y entre amigos y amigas de Fanny, a un lado y a otro de la mesa, y entre ellas María Dolores Rincón, que es catedrática emérita de la Universidad de Jaén en el área de Filología Latina, y que hemos pasado antes también un rato muy agradable, pues recordando pues cosas de todo, ¿no? Cuando yo leí esta novela hace años, en una de las anteriores ediciones, me llamó la atención una cita de Patti Smith que aparece al principio y a la que se refiere también Fanny en la edición actual. Tu chico ha muerto. Estaba claro que la novela anunciaba un duelo y efectivamente es una historia transitada por el dolor, pero es sobre todo una historia de amor y también una historia de esperanza. La protagonista, Miriam de Magdala, es la mujer que conocemos fuera y dentro del cristianismo como María Magdalena o la Magdalena, una mujer pecadora que se acercó a Jesús de Nazaret y, llevada por su ejemplo, se convirtió, se quedó a su lado y lo acompañó hasta la muerte y la resurrección. Sin embargo, la protagonista del Dios dormido no responde a la idea que se ha repetido durante siglos en la Iglesia, en la literatura y también en el arte. Miriam de Magdala participa de las circunstancias que viven las mujeres de Judea en el siglo I después de Cristo. Y si bien ella goza de unos privilegios de clase, ya lo decía María Dolores, que otras no tienen porque es una mujer culta, rica, sigue siendo considerada inferior por el hecho de ser mujer y también porque no responde al modelo de madre y esposa de la época. Y hay en ella, por ser mujer además, una condición que atraviesa su existencia, su deseo de ser madre y su temor a estar endemoniada. No tiene nada que ver con la prostituta que aparece asociada a la Magdalena. Ella, esta figura, pues que aparece en el cine, que aparece en la pintura, que aparece en la música, la canción de Joaquín Sabina, por ejemplo, no tiene nada que ver. Ella es una mujer atormentada, porque se siente enferma, porque se siente que vive mal, porque se siente que está mal, y va en busca del sanador, porque él tiene el poder para curar y extraer el mal de las personas. El encuentro con el sanador supone una catarsis personal. El sanador transforma su vida para siempre, cuando le recomienda que intente sacar al Dios que tiene dentro. Pero además esas palabras que tienen el poder de desalojar del interior de Miriam lo que había sido su vida hasta entonces, tienen también el poder de que a ella le sirven como una señal de acogida y aceptación en el grupo del sanador. Porque esta es la segunda característica de Miriam de Magdala, y es que ella decide quedarse con el sanador sabiendo que él y su compañero están organizando la resistencia contra el poder establecido. Ella, a diferencia de la Magdalena de Saramago, por ejemplo, que establece una relación personal con Jesús, decide integrarse en el grupo del sanador, acercarse a sus compañeros y amigos, participar de su ilusión y proyectos, y a través de ella es como conocemos a todos los integrantes del grupo, las tensiones que existen entre ellos, sus grandezas y sus debilidades, sus frustraciones y sus esperanzas. Ella sabe cómo son y ella quiere entrar en ese grupo y se ve afectada en ese grupo, otra cosa son los problemas que tenga. Ella sabe cómo son y sabe también que le separa una gran distancia de ellos, pero sabe sobre todo que tanto ellos como ella han recorrido un camino y que ahora están juntos. Y lo que quieren es cambiar el mundo. Y ella es parte de ese proyecto de cambiar el mundo. Comparte los ideales de ese grupo. Y el grupo que aparece en esta novela de Fanny y aparece en otras dos más, aparece en La sal del chocolate, que es la primera, y en El hijo del aire, es un espacio para resolver las contradicciones, para apoyarse y para crecer. Como digo, aparece en otras novelas de Fanny Rubio, en Granada, en Madrid. Aquí lo sitúa en los montes de Arbela, pero los personajes son muy parecidos. Están el líder, el estratega, el artista, el poeta, que luchan y dudan, que fracasan y resisten, que abandonan o mantienen la esperanza,
Son personas, muchas de ellas rudas e ignorantes, que encuentran un sentido a su vida apoyando la causa que defiende el sanador, y para quien el grupo significa una escuela de valores. Pero sobre todo se sienten dichosos, porque ya no son aventureros ni están solos. Acarician un sueño compartido, renacen a una nueva experiencia y experimentan lo que significa el poder de la palabra. Todo esto hace que este grupo empiece a ser un peligro para el sistema, porque este grupo encara las aspiraciones de muchas personas y representan la alternativa al modelo social que comparten judíos y romanos por encima de sus diferencias políticas y religiosas. El grupo está cohesionado por planteamientos políticos y religiosos muy arraigados en el pueblo judío y en las distintas formaciones político-religiosas. Ya hablaba María Dolores de los esenios, los saduceos, fariseos, celotas. Algunos habían tenido relación con Yohanan, que representa a Juan el Bautista, y era otro agitador para las autoridades judías y romanas que consideran que el sanador era el continuador de su lucha. En el grupo están también las mujeres, como Miriam, que reivindica un lugar en la estrategia de transformación. Y ese es el tercer rasgo que quiero señalar. Miriam busca una relación de igualdad con los miembros del grupo y no lo consigue. Miriam se siente cuestionada por el cobarde, que era el líder del grupo, por ejemplo, y con otros compañeros pues tiene una relación de más igualdad, pero no lo consigue al principio. Porque además ella quiere ser un miembro más del grupo, pero no quiere renunciar a su forma de ser como mujer. Entonces, el cobarde, por ejemplo, le dice, es que las mujeres siempre estáis llorando, es que las mujeres os preocupáis mucho por perfumar al amado, por hacer... Y ella dice, es que yo quiero hacer también eso aparte de luchar con vosotros. Entonces, ella no quiere renunciar a su forma de ser, pero al final consigue la aceptación y reconocimiento que merece, incluso por parte del líder del grupo, que era el cobarde, el viejo. Hay 5 personajes muy significativos: Atormentado, Manaya, el cobarde, Marco y el muchachito. Son los compañeros más cercanos al sanador. 3 de ellos, Atormentado, cobarde y muchachito, se identifican respectivamente con los apóstoles Judas, Simón y Juan. De las mujeres del grupo, la que aparece con más relevancia es Juana, amiga de Miriam y esposa de Cusí, feliz madre y entusiasta seguidora de la causa del sanador. Me voy a detener un momento en el muchachito, que es un joven músico que había sido leproso y que ofrece a Miriam la felicidad de que ella se sienta con él madre, y que comparte la agonía del sanador desde el principio. Como había compartido antes su vida, pues estuvo con él hasta la cruz, ¿no? Siempre en un discreto segundo plano, pero consciente inequívocamente a su lado. Cuando se despide de Miriam, le expresa su deseo de dar testimonio de lo que ha visto y aprendido de sus maestros y le dice que va a cambiar la flauta por el pergamino. Y efectivamente, el muchachito, identificable con el apóstol Juan, dará testimonio de la vida de Jesús en sus escritos, pues parece ser autor del cuarto evangelio, del Apocalipsis, de 3 epístolas, según el canon católico, además de llevar su nombre uno de los evangelios apócrifos. Lo que caracteriza el evangelio de San Juan, en ese ambiente helenístico del que hablaba María Dolores, es el verbo, la palabra. Por eso el muchachito concreta su misión en decir y en escribir su experiencia, aunque esto no lo sitúe como actor sino como espectador. Dice en una frase, hay que estar en la primera o en la última fila, no en el escenario. La referencia al muchachito y al Evangelio de San Juan tiene que ver con el último rasgo que quiero señalar de la novela, y ya lo he dicho al principio, el poder de la palabra. En el Dios dormido, la palabra puede curar enfermedades y construir utopías, sacudir las conciencias y alejar el miedo, conjurar la muerte y expresar el amor. Miriam de Magdala es una mujer culta que se inició cuando era joven en el estudio de la Sagrada Escritura y más tarde en la cultura helénica con su esposo Filipo. Pero cuando percibió el poder de la palabra fue cuando se sintió interpelada por el sanador en su primer encuentro. Supo entonces que la palabra vida de aquel hombre podía cambiar su existencia, y su historia de amor por el sanador es un diálogo fecundo desde la frustración
a la esperanza. Recuerda a Miriam en el duelo, la noche del duelo, con su nodriza vida, que los antiguos nubios del pueblo de vida hablan del Pérez Querú, que significa lo que sale por la voz, lo que la voz, el ritmo, el tono producen en el oyente. En la noche del duelo, cuando evoca los momentos vividos al lado del Salvador, reconoce el poder de su palabra. ¿Cómo podía ser que una sílaba tuya marcara mi estado de ánimo? Dice. Explica la importancia de las palabras para el sanador y recuerda las distintas formas que utilizaba él para transmitirle su mensaje. Y dice, en ocasiones te ayudabas de ramas secas encontradas al azar en el paseo, como esta que piso y me señala de arañazo, para escribir sobre la arena firme las palabras que tendríamos en cuenta para recordar tu lección y acerca de lo que yo misma recapacitaba en largas meditaciones. Evocará en su monólogo interior todas las palabras que el sanador le dijo, la fase de su transformación en la que la palabra ocupaba el segundo lugar, seguida de la acción y precedida de la intuición, y cómo ella reclamaba del sanador que pusiera nombre a lo que estaba aconteciendo. Busca, en ausencia del amado, las palabras que le acercan a él. Y dice, repito 7 veces seguidas tu verbo, esa palabra escrita por tu mano que pespuntea en la arena. La palabra ha sido el camino para llegar al Dios dormido de su interior, y solo cuando estás segura de haberlo encontrado, puede identificarla con intuición y acción. Es ese el momento sublime del encuentro, de la esperanza renovada en el futuro, del destino cierto y los pasos seguros. Y son las palabras de Miriam, sin pronunciar palabra, hecho andar con dirección a donde estáis. Muy bien. Ya lo habéis dicho todo, Ya lo has dicho todo, yo lo único que les agradezco, agradecer 3 veces, agradecer a Javi Entre Libros esta acogida y a vosotros todos los amigos y amigas que estáis aquí y a estas 2 expertas que son las que más saben del siglo I, como habéis visto, la catedrática María Dolores Rincón y la autora de una tesis doctoral sobre las mujeres, los personajes femeninos en mis novelas, con lo cual todo lo que han dicho es verdad, lo garantizo, porque han sido las mejores espías que he tenido en mi vida, porque además han traído todo lo que estaba oculto y han traído todo lo que yo no quería que se reconociera, pues ha salido. Entonces, la verdad es que quiero agradecer también a este libro que haya vuelto a mí al cabo del tiempo, con nuevo formato, con nuevo editor, con nuevo prólogo y con nuevo cuaderno de notas donde cuento las pesquisas y los encuentros. El libro me mira a mí, por eso el editor quería que fueran unos ojos, porque el libro me mira y me dice, mira lo que he hecho en este tiempo, me cuenta lo que ha hecho en este tiempo. Ha tenido una versión en inglés en la revista de Bárbara Pro Solomon, Sala de Lectura, ha tenido una versión italiana con el Departamento de la Sapienza en Italia de Patricia Botta, ha tenido representaciones en teatro en muchos centros culturales romanos en italiano. Maddalena Ricci es la actriz que lo ha llevado y lo ha traído por muchos sitios. Ha tenido parte en la tesis doctoral de Ana Moreno. Ha tenido varias ediciones en España, una fue Alfaguara, pero otra fue Punto de Lectura. Y ha tenido libro de texto en los departamentos de historia antigua, por eso yo tenía mucho interés en que una especialista en historia antigua y latinista de la historia de Roma pudiera acercar el telón de lo que esta historia vive alrededor y su entorno y su contexto. En la Universidad de Oviedo, en el Departamento de Historia Antigua, ha estado de texto y algunas revistas universitarias han trabajado, y también aporto algunos artículos de la revista Diablo Texto de la Universidad de Valencia. Sobre todo han sido universidades las que más se han interesado por el fondo, lo que hay detrás de esta novela, que no es solo una novela histórica. Ahora que Linares tenemos esa alegría de tener
muchas asociaciones sobre novela histórica. No es solo una novela histórica, porque no es solo el contexto, no es solo el entorno, sino es las tramas internas de los personajes contados por el personaje más cercano al sanador de Galilea, porque en ese momento, cuando la novela empieza, no ha nacido Dios, no ha nacido Dios. Hay un hombre muerto, parece ser que está muerto, y hay que esperar hasta el tercer día preceptivo. Ese hombre es el hombre que ella ama, pero lo conocen con el nombre del sanador de Galilea, que es un profeta que predica la necesidad de cambiar el mundo, de tener otro mundo, de encontrar otro mundo, y que tiene un grupo de fieles que están con él a muerte. Y esos fieles no son de la clase social de Miriam, son de una clase social inferior, porque unos son pescadores, otros son gente de la calle, otros que han venido como han podido, pero hay algunos que tienen una clase social más alta y más conocimiento de las finanzas, por ejemplo. Atormentado es un experto en finanzas. O el marido de Juana, que es el administrador de finanzas de Antipas, el administrador de Herodes Antipas. Por tanto, hay unas figuras que son amigas de Magdalena. La primera de todas es la mujer del ministro de finanzas de Antipas, está con ella en la cruz. Juana está con ella en la cruz. Es su amiga íntima. Evidentemente no pueden detenerla ni a ella ni a Juana, porque son de la familia real, están vinculadas a la familia real. En cambio, a los pescadores, a los pobres, pues que tienen que esconder, se tienen que esconder, y aunque ella al principio, oye, qué cobardes, se han escondido, ¿cómo no se van a esconder? Los pueden matar, pero a ellas no los pueden tocar. Por eso ellas están en la cruz, son valientes, pero también porque pertenecen a una clase social elevada. Si fueran mujeres del pueblo, estarían escondidas también. Entonces, Magdalena, Miriam de Magdala, está ligada a la familia real, entre otras cosas porque el dato me lo dio una teóloga de Pamplona que escribió su tesis doctoral sobre el lugar donde vivía Magdalena, en Magdala. Su casa era Palacio Real. Al contarme Carmen Bernabé, que publicó este descubrimiento en la editorial Verbo Divino, y estuvimos haciendo varias tertulias en la radio, que ella no vivía en una choza, ni vivía en una calle oscura, es que ella vivía en el Palacio Real de Magdala, por donde pasan las caravanas de Oriente a Occidente, y ella es una gran señora de su casa, vinculada a la familia real. Por eso me venía bien a mí, como ficción, que tuviera relación con Filipo, que era un ser adorable. En contra de su hermano Herodes Antipas, él era pacifista y lo obligan a hacer la guerra y no quiere. Entonces era la persona que le convenía a Magdalena como el mejor amigo, como su marido, que es el que la empuja a que vaya con el grupo del sanador de Galilea. La empuja porque ella tiene muchas enfermedades. Los judíos, como hemos visto, pensaban que cuando una persona tenía una enfermedad psicosomática, pues teníais arrebatos de histeria, insomnio, temblores, enfermedades múltiples, pues es que estaba poseída del demonio, porque solo la enfermedad era, los gnósticos pensaban que la enfermedad era la enfermedad, pero los ortodoxos pensaban que era el demonio. Sin embargo, hay un texto que se refiere a ella en los evangelios, en todos los evangelios sinópticos, que conste que yo no he querido entrar en religión, porque yo los 3 días que trabajo en la novela, esos 3 días que son del viernes al domingo, el dios está dormido, los dioses paganos no existen ya, ella está sola en su casa, no tenemos todavía ningún dios, nadie ha resucitado, están los demás escondidos, es decir, es el momento de la soledad más absoluta del ser humano, pero también la más absoluta de la mujer, que es la que toma voz ahí, ¿no? Entonces, ese hilo, esa especie de cuerda floja en la que narra Magdalena esta novela, es la soledad más absoluta de un duelo en el que ella no sabe qué va a ocurrir después, porque no tiene confianza en lo que pueda ocurrir después. Todos sabemos lo que ocurre después, ¿no? Pero ella no lo sabe, pero también sabemos que ella va a ser la legataria de lo que ocurra después, porque es la persona que va a estar allí, al pie del cañón, como estuvo en la muerte o en la crucifixión. Entonces, el hilo es un hilo frágil, porque no quiere entrar en religión, porque eso es un tema que compete a otros expertos y a otras autoridades, y ahí yo no entro. Pero en esa cuerda floja del viernes hasta el tercer día, que está ella sola en su casa con la esclava Nubia, que es la que le dice lo que ella piensa de la muerte y lo que ella piensa del cabello que hay en el suelo, que es de él, y cómo ella intenta recuperarlo con las cenizas de aquí o las ceremonias que utilizan los nubios o los egipcios o los asirios o los babilónicos, porque ella necesita saber
¿qué va a ocurrir después? Y en esa incertidumbre se mueve en una zona que no tiene, toca lo religioso en el comienzo y al final, pero nada más. El resto no tiene nada que ver con lo religioso. Sin embargo, me documentaba en los textos religiosos que aludían a eso, evidentemente, a la censura de Magdalena cuando ella no está, cuando tiene un papel tan importante. ¿Cómo no se narra esta figura tan importante en los textos? Solo en los textos gnósticos, en Nag Hammadi, en los descubrimientos de Nag Hammadi, ¿no? En 1945, 1948, que empiezan a aparecer textos alusivos a ella a través de documentos orales. Pero ella está censurada y está borrada. ¿Por qué está borrada? Yo creo que está borrada, lo hablé con Antonio Piñero, que es uno de los grandes especialistas en este mundo también, y es el editor de los textos gnósticos, y además ha hecho biografías de Jesús. Él se mete mucho en este tema desde el punto de vista religioso y desde el punto de vista gnóstico. Antonio Piñero era vecino mío de despacho en la universidad, y yo le preguntaba, ¿qué concepto en caldeo o en latín, qué concepto hay para hablar del tal, ¿no? De la palabra resurrección, ¿no? Y él me decía, la traducción copta es se levantó. Y dije, me has dado el título. La traducción copta de resucitó es se levantó. Digo, me has dado el título. Me has dado el título, lo del Dios dormido. Pero Antonio Piñero sí toca los textos religiosos, ¿no? Pero yo ahí no entraba. Y en cambio Carmen Bernabé busca su domicilio y ve un palacio real. En el Evangelio vienen 3 líneas muy claras. Una, Magdalena pertenece al grupo de mujeres que venden viñas para financiar los viajes del Salvador de Galilea y su gente. Ya está. Ahí viene su nivel económico. El tema de la posesión demoníaca también en los Evangelios, los sinópticos vienen. Expulsó de su cuerpo, se apareció primero a María la Magdalena, mujer, la que expulsó de su cuerpo 7 demonios. Ya está. Ya está su enfermedad psicosomática. Y entonces, bueno, ya vino luego la documentación, que aunque parece que en la ficción pues van saliendo personajes así por arte de magia, no es arte de magia. Hubo que documentarse mucho sobre lo que estaban comiendo en la Pascua, sobre cómo se vestían, sobre qué decían, sobre qué caminos andaban, qué pensaba la gente de los Galileos, cómo era el problema del agua que había en ese momento, que querían realizar operaciones hidrográficas con el Jordán, llevarlo del norte al sur, cómo hablaban los Galileos, qué decía la gente de los Galileos, cómo era la suavidad del habla de los Galileos, cuál era el discurso de ellos. Es decir, todo lo que yo llamo fusión mítica, más que fusión mística, fusión mítica. Cómo la narradora y la que escribe al dictado de la narradora, que es Magdalena, hay una fusión mítica. Esa fusión mítica produce el encuentro a través de los tiempos, no en el presente del pasado, sino a través de los tiempos, de una serie de movimientos humanos, emotivos, emocionales, de lo que es un grupo que quiere cambiar el mundo. Ha habido muchos grupos que quieren cambiar el mundo en muchas épocas, en la Revolución Francesa, en México, en Cuba, en España, en donde sea, grupos que quieren cambiar el mundo. Y en ese grupo hay, siempre en esa fusión mítica, no fallan esas personas. Un jefe del grupo que dice a dónde se va, un poeta que siempre dice a dónde no se va, un estratega, alguien que tiene contacto con el poder, con el palacio, que es Cusi, que está trabajando con la corona en el Palacio Real, ese está informando. Luego un esenio, que son los del agua, los que rinden culto al agua y que están defendiendo que la gente se sumerja en el río Jordán, como decía Juan el Bautista, para dejar atrás el lastre, ¿no? Y volver a una nueva vida. Un esenio, un celota que quiere expulsar por la fuerza a los romanos de Israel. Judas es celota. Y esos viven en un sitio que es los montes de Arbela, que es donde están las cuevas, pues tanto el día. Estos son un poco hippies también, aparte de que son también sicarios, porque llevan la sica, llevan el puñal siempre por si acaso. Entonces, y luego hay gente que son pobres, de solemnidad, que se han dejado sus familias porque quieren seguirlo. Y está el viejo, que es el que supongo que más sabe, porque es el más viejo de todo, pero que choca con ella continuamente. Choca con ella. Porque no están acostumbrados a que una mujer esté tan cerca de la persona en la que todos confían o en la que todos entregan su tiempo, o incluso podrían entregar sus vidas. De hecho, ya se ve que a lo largo del tiempo pues, algunos entregan sus vidas, y que tiene un pensamiento verdaderamente humanista, como has dicho, del momento del humanismo, ¿no? Que es que hay
elementos ya de fraternidad en su discurso, de igualdad en su discurso, de reparto de bienes en su discurso, de no tener ningún enemigo, de todos estar metidos en el mismo conjunto, todos, y los leprosos, el otro que está enfermo, el otro que está loco, el otro que ha bebido, todos van juntos, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que es un grupo verdaderamente moderno, es decir, tienen un estímulo verdaderamente impresionante, visto con las posibilidades narrativas que tienen, que son muchísimas. Puedes encontrarte de pronto con que están creando un tipo de estructura que se va repitiendo, la humanidad va repitiendo cada cierto tiempo en distintos países y en distintas lenguas, reproduciendo la misma fusión mítica, seguramente con resultados mucho peores, porque a la vista está que el resultado fue impresionante. Otra cosa es, como has dicho, María Dolores, que está el Mediterráneo, tomado por Roma. Roma es la gran potencia militar del Mediterráneo y además también una potencia cosmopolita y una potencia pues aparentemente avanzada, muy avanzada, con una ley de divorcio. Es decir, que en ese momento, en la fiesta que hacen en la casa de Herodes, y que llega el sanador ahí a decir, oye, parad un momento, ¿no? En ese momento están todos hablando de que hay una ley de divorcio en Roma que a muchos les está gustando. Es decir, y se está hablando de las mujeres modernas de Roma, y las judías parece que están como detrás, ¿no? Entonces, hay un momento en que el ejército romano toma el Mediterráneo, y ahí viene lo que políticamente correcto se practicó, y la perjudicada fue Magdalena. El Mediterráneo estaba sembrado de prostíbulos, porque los romanos eran amantes de un placer inmediato y rápido. Y los prostíbulos eran estructuras de los romanos, no de los judíos. Porque todos sabemos que se apedreaban mujeres adúlteras. Es decir, imposible que fuera Magdalena prostituta, imposible total, porque es que hemos tenido testimonios de apedreamientos de adúlteras, es que es imposible. Ella sí era una enferma psicosomática, que es diferente, pero políticamente correcto, el concilio de Nicea no podía decir, es que Magdalena es una enferma psicosomática sanada, eso no lo iba a entender nadie. Pues bueno, pecadora arrepentida, y ya con eso que cada uno piense lo que quiera. Y todos pensaban en las mujeres del Mediterráneo. Por tanto, yo creo que llegará un momento, y eso yo lo hablé en Roma con gente muy metida en los temas de ir sacando poco a poco lo mismo que han sacado del infierno a Judas. Me prometieron que iban a sacar del infierno a Magdalena, que la iban a sacar, pero que era más difícil sacarla, porque era más complicado todo el tema, chocaba más. Judas ha sido más fácil. En la biografía de Benedicto vimos que Judas ya por fin ha salido del infierno. Ahora resulta que no es tan malo. Pero bueno, todavía sigue siendo el malo, ¿no? Pero bueno, pero en principio ya Benedicto ya dijo que no, que por favor que no se metieran con Judas. Que yo pregunté, estando en Roma, lo tenía fácil. Bueno, ¿y Magdalena para cuándo? Y me dijeron que sí, que saldría de la marginación Magdalena, pero que no sabían la fecha. Es decir, que yo espero que esto sirva. Es verdad que ha habido muchos movimientos comerciales con relación. El Código da Vinci me parece una infamia con ella. Ha habido otros escritores muy valientes o cineastas, pero que con Magdalena no han acertado. Sí acertó Marguerite Yourcenar en Fuegos, en el cuento, donde habla que Magdalena es la hermana de Lázaro y de Marta. No todos piensan, en mi caso, es hermana de Lázaro y de Marta, pero en el caso de Saramago no parece que sea hermana de Lázaro y de Marta, pero Yourcenar sí me puso sobre la pista de que era ella, justamente, esa mujer, la hermana de Marta, la que está a los pies, y los pies es la columna del relato, los pies del sanador de Galilea. Y luego pues sí que ha habido mucha curiosidad por saber qué pasaba en los textos de Nag Hammadi, los papeles del Mar Muerto. Y los textos del Mar Muerto hablan, ya hay un evangelio de Magdalena, hay un evangelio de Judas, hay un evangelio de Felipe. Todos dicen que la compañera del sanador es María Magdalena. Es la mujer más próxima al sanador, la que pregunta, la que crece, la que está al pie de la cruz y la que luego recibe el legado de la resurrección. Por tanto, estamos ante una figura prefeminista, y está muy borrada, como tantas mujeres importantes han sido borradas, como siguen estando borradas mujeres importantes de muchas generaciones, siguen siendo borradas. No creo que el borrar mujeres sea una cosa del pasado, sigue habiendo borrado de mujeres, aunque seamos todos muy, muy feministas, sigue habiendo borrado de mujeres. Entonces creo que Magdalena se merece, ¿no?, salir de ese borrado, y porque está representándonos a todas las mujeres del mundo, porque todas las que hemos tenido
de pronto hemos querido salir del límite que nos habían marcado cuando habíamos nacido, ¿no? Entonces ella es el mito con el que podemos fusionarnos. Entonces, bueno, yo creo que ya hemos hablado mucho, pero yo quiero que habláis vosotros, porque habéis tenido eso. Así que muchas gracias a todos por haber venido y sobre todo a mis dos presentadores. Ana quería. Yo tomo nota de las personas que van a hablar porque yo las conozco. Ah, bueno, pues venga. Venga, palabras. ¿Quién quiere intervenir? Bueno, sí, es que tienen que digerirlo. Un minuto nada más les damos para que Un lo digieran. minutillo. Un minuto. No sé, decíamos lo del código da Vinci, pero ha habido varias Magdalenas sí que han salido y yo les agradezco la buena intención, pero sexualizar así, sin más, una figura como esta, solo por sexualizarla, me parece que es perder una oportunidad. Yo creo que es verdad que estamos en una época muy sexualizada, porque cada vez se piensa menos y se hace más gimnasia, pero lo ideal sería pues eso, tener un poco de... pensar también que hay elementos emocionales que son necesarios en todas las épocas, y así no iríamos tanto al psicólogo, ¿no? Porque los elementos emocionales los desvela las novelas muchas veces. La literatura es la que cura realmente. Las palabras que dice Ana son las que curan realmente. Y todo lo demás, pues sí, de vez en cuando una pastilla pues tampoco viene mal, pues si lo dice el médico, pero cura antes la literatura, cura antes la literatura. Pero el machismo imperante continúa, sobre todo en las poblaciones más de provincia se observa mucho también el sometimiento de la mujer a todo lo que diga mi marido. Cuando mi marido diga esto, tal y cual, yo lo noto en relaciones. Y el tener una personalidad propia de decir yo hago esto porque quiero, porque me gusta, pero tengo que consultárselo a mi marido. Eso en provincia, desgraciadamente en España continúa. Bueno, a veces se hace por educación, si vives con alguien pues le preguntas, ¿no? Por educación, oye, a veces simplemente por educación al que vive contigo, pero sí que a veces... Es una transmisión. A veces sí que se nota, pero bueno, últimamente tenemos, independientemente del tipo de feminismo que cada uno tenga, yo creo que sí que se ha hecho un avance muy grande con las mujeres. Sí. Es que hemos tenido también una época de sometimiento con el franquismo, donde la mujer da marcha atrás. Había marcha atrás, pero ahora sí hay marcha adelante. Y entonces ha habido que salir de eso otra vez y serán las nuevas generaciones las que más... Sí, se nota que se avance ahí, pero hay que hacerlo todos los días y a todas horas, porque si no se vuelve para atrás. Si no es que ya esté hecho, pero hay que seguir. Día a día, paso a paso. A ver, Ana, ¿a quién? Bueno, una pregunta. Yo quizás la historiadora más no he encontrado nunca explicación por qué, bueno, sí por propaganda que se le diera al cristianismo las persecuciones, todos los mártires y todo el rollo. En cambio, los judíos, que en sí también rechazaban la idolatría, prácticamente eran lo mismo, ¿no? Tenían los mismos conceptos, digamos, ¿no? No se habla de que si había mártires judíos en Roma, se los llevaron a circos y los quemaron, si Nerón armaba realmente eso con los judíos, no con los cristianos. No sé. No, los cristianos los consideran los galileos, Claro, serían los judíos. Consideran judíos, Sí, sí. Y en Roma era la secta de los galileos, se hablaba Tácito, ¿no? Que menciona la existencia de una secta de judíos galileos, ¿no? Sí. Aquí lo que pasa es que el sistema de producción romano y griego, pues también con una idea de fraternidad como la que presenta el cristianismo y que se está dando en esas corrientes filosóficas anteriores de una fraternidad que iguala a los seres humanos, incluso Séneca habla del esclavo, ¿no? Como persona. Esto rompe también una estructura económica, Sí, total. porque Claro, eso es poner boca. Y luego hay otro tema también importante,
y es la religión romana, el culto al emperador, que no era exactamente al emperador, se daba culto al genius. El genius era como la divinidad protectora. Cada uno cuando nacía tenía una divinidad protectora, un ángel de la guarda, y entonces el día natali era la fiesta que se hacía a esa divinidad que protegía. El romano era tremendamente supersticioso, entonces el día importante era el día del genius del emperador, al que se le daba culto, porque si no protegía al emperador, pues aquello era un atentado y era un delito de lesa majestad, así de claro, ¿no? Entonces, en la acta de los mártires, de lo que se trata es de aquello, ¿no? ¿Por qué no dan culto? ¿Por qué no ofrecen al emperador? Que, como digo, no es exactamente al emperador, que no eran tan tontos ellos. Estábamos, la apoteosis del emperador se produce después de morir, ¿eh? Es cuando se produce la apoteosis. Hay algún loco como Calígula que se cree en Dios, pero es otra cosa. Estamos hablando de algo un poco más serio, ¿no? Entonces ahí hay una auténtica posición revolucionaria, ¿no? Que interpretan como estar en contra de la autoridad constituida y por otra parte un sistema económico que tiene también su desventaja en un planteamiento de igualdad en este sentido, es un tipo de producción, ¿eh? La mano de obra era esclava, básicamente. Bueno, también puede influir que el cristianismo, yo no sé en qué época empezaría, pero empezó a adoptar muchas de las figuras de la religión romana o de otras religiones incluso, ¿no? Porque al final tenían la misma idolatría que cualquier otro pueblo pagano, ¿no? Estaba todo lleno de vírgenes o de santos o de dioses con imágenes. No exactamente. No exactamente. Bueno, Yo no me acuerdo sé, cuando no sé a partir de cuándo, pero los judíos sí se han mantenido completamente rígidos a no adorarás imágenes, no tendrás ídolos, no tendrás dioses. Yo digo como ella, no es exactamente lo mismo, ¿eh? Además, Bueno. en una situación primitiva de un cristianismo primitivo tampoco había muchas imágenes, ¿eh? No, Y ahora, no me en una hablo. situación de persecución, lo que sí hacían era efectivamente adoptar determinados símbolos. Sí, bueno. El Orfeo representa a Cristo o porque Isis, cuando recupera los trozos de su hermano muerto y lo vuelve a la vida, pues es un poco el mismo mito de la resurrección, más o menos, ¿no? Sí. Pero en el Israel, en la Judea de ese momento, hay tantos conflictos políticos que curiosamente los textos religiosos no nos lo han contado, porque en pocos años hay desórdenes que provocan la muerte de 30.000 judíos entre Roma y los judíos, ¿no? 30.000 judíos. Es decir, que los conflictos que los celotas están engendrando tiene ese resultado, ¿no? Es decir, que hay, y luego con el tema de los esenios son los hippies de la época. A mí los que me gustan son los esenios. A mí me encantan los esenios. Están siempre con el agua, siempre me encanta. Unos tipos divinos. y coincido con ella, ¿eh? La guerra judía cuando se acaba con el templo, aquello fue tremendo, la descripción que hace Flavio Josefo de la exterminación Bueno, pero de eso- bestial, ¿eh? Pero bueno, eso no solo lo pasaron los judíos, pasaron los galos, lo pasaron los germanos, lo pasamos en España, porque de hecho íberos no queda ni uno, judíos quedan un montón. Hombre, los íberos se asimilan a los romanos. Bueno, se asimilan en cierta manera, porque el que no se asimila lo machacan. De hecho, ahí hay más que... Por ejemplo, en fundamentación España- arqueológica hasta en el siglo Bueno, pero si aquí II. habéis hecho manifestaciones de cartagineses y romanos. Bueno, ya, pero que por decir Estaban algo, disfrazados de romanos, todos. el único pueblo que ha sobrevivido en España, les guste o no, han sido los vascos. Salvando los vascos, que Hombre, yo creo tienen que lengua los iberos prerromana. nosotros somos herederos en cierta medida, Oh, ¿eh? después de 800 años de Hombre, musulmanes, estamos mezclados de después de alguna no sé forma, qué, yo creo que después de no sé cuánto. Pues yo creo que sí. Ibero, más bien poquito, ¿eh? Yo creo que más bien poquito. Pero Pero que yo creo que está más plano. Yo leí un chiste una vez que me hizo mucha gracia, ¿no? En contra de los de la ultraderecha, con la pureza de lo español, la raza y tal, y no sé qué, ¿no?
Y después de 800 años de musulmanes en España, tienen más sangre que Mahoma. Más sangre árabe que Mahoma. ¿Entiendes? Que después de 800 años... Magdalena posteriormente que justifico que nos hablen de los merovingios, de la dinastía. Ay, yo ahí ya no entro, pero todo el mundo me pregunta. Con Pero... la que se le asocia. Bueno, por sé, eso en la digo. novela ella dice 3 o 4 veces que ella quiere ir a las Galias. Sí. Y le preguntan, ¿por qué quieres ir a las Galias? Dice, porque allí hay nieve, porque en Israel no han visto la nieve nunca. Y entonces le gusta las Galias porque quiere ver la nieve. Ella quiere ir a las Galias, siempre dice que quiere. Y además es un momento de guerras. Están las guerras con los partos, con los persas. Están la guerra con Roma. Son momentos de enfrentamientos bélicos tremendos. ¿Cómo no va a hablar de política Magdalena? ¿Cómo no va a hablar de política el sanador de Galilea ni los demás? Es que están en plena batalla campal y nos lo han encapsulado cada uno con su coronita de santo, quitados de su mundo, ¿no? Entonces yo creo que hay que entender el mundo en el que están, porque su revolución Contexto histórico. política y religiosa, que es a la vez política y religiosa, triunfa, aunque ha tenido momentos muy restrictivos. Es la única revolución política y religiosa que triunfa en Occidente. Entonces es impresionante que eran 4, eran 12 gatos, 30 gatos, y hay que ver la que han montado. Entonces es Sí, impresionante. y en un tiempo relativamente corto. Corto, claro. No, es que es verdad, es que cuando dicen, es que Jesús no se metió en política, pero es que allí los partidos políticos no existían como lo entendemos, es que la religión y la política estaban totalmente Pero él está fusionadas, ¿no? equidistante. Cuando él habla, él ni es celota, ni es un esenio, aunque está más cerca de los esenios. Pero él siempre echa el freno, ¿eh? Cuando los celotas quieren intervenir, echa el freno. Él, en ese sentido, las veces que habla de política, está equidistante, no quiere meterse en un tema antirromano, porque él confía en que el pueblo va a saltar la cárcel cuando él lo detenga. Y si abre la cárcel, Sí, saldrá y será pero proclamado la rey. percepción que tienen los poderes romanos y judíos es que él era. Además que decía el viruta, que es el que, el que está Le metiendo llaman el todo viruta porque jaleo. era un término que a los hijos de los carpinteros le llamaban Claro, el virutilla. Claro, Porque era hijo de carpintero y era virutilla. claro. Luis ha Sí. pedido la palabra. Bueno, quiero dar mi opinión sobre una cosa que me parece importante, o dos cosas. Una que, a mi juicio, la característica del Estado de Palestina en aquel momento es que era un Estado teocrático. Y como era un Estado teocrático, todas las instituciones eran al unísono, religiosas, políticas e incluso económicas. Esto tiene las siguientes consecuencias. En la historia de la teología hay una corriente que ha teorizado que Jesús era un celota. Era un celota. Sí, y los indicios que hay son los siguientes. Cuando él atenta contra el templo, está atentando contra una institución básica del Estado teocrático de ese momento. Y eso era esencial en los celotas. Y sobre todo la manera en que lo ejecutan. La muerte en la cruz, los romanos la reservaban a aquellos que atentaban contra la autoridad del imperio, contra la institución básica del imperio. Si no, hubiese sido otro tipo de muerte que hubiesen dejado a los judíos que lo mataran de otra manera. Porque los romanos en las provincias respetaban su religión, respetaban sus costumbres, su cultura, pero lo que no respetaban era dos cosas. El modo de producción tributario, tenían que pagar un impuesto a Roma, eso no lo respetaban. El modo de producción que existía en ese momento era tributario, y además los romanos, en todo el imperio existía ese modo de producción en las provincias que conquistaban. Y otra cosa que no respetaban era el sometimiento, como ha dicho muy bien María Dolores, al imperio romano. Claro, si no cuestionó la autoridad del imperio, ¿por qué lo ejecutan en una cruz? Esos dos indicios son interpretación de que Jesús era un celota. Todos los celotes no eran violentos, creo yo. Había una rama de los celotes que eran los sicarios, que venía el nombre que portaban una sica, un arma, ¿verdad? Que esos sí que eran violentos. Lo que pasa es que los celotas apoyaban a los sicarios, pero todos los celotas no eran violentos. La característica de los celotas es que, lo he explicado, no quiero repetir, lo ha explicado muy bien María Dolores, ellos esperaban un Salvador que los liberara del imperio romano. Eran nacionalistas
Y por lo tanto apoyaban a los que emprendían la acción armada, que eran los sicarios, pero todos no eran. Pero claro, también cuando Jesús expulsa a la gente del templo, estaba empleando la violencia en ese momento, estaba empleando la violencia de una institución que era teocrática. Esto es lo que yo quería aportar, porque me parece muy importante. Y también una cosilla, me ha llamado siempre la atención el nombre de la novela, El Dios dormido. Claro, ya lo explicamos bien, se refiere a 3 días que estaba dormido, no se había levantado, no había resucitado. Pero que es una paradoja que un Dios dormido esté dormido en un estado teocrático, donde todo es Dios. Me ha llamado siempre mucho la atención el título que es paradójico, vamos. En ese ambiente todo es Dios. No se concibe la sociedad sin Dios. No, pero hay un mensaje de igualdad, de fraternidad y de igualdad, que el mismo Adriano, en la novela de Dulcenar, aparece lo que piensa el emperador Adriano de los cristianos que están apareciendo. Dice, es extraño la gente que lleva el Galileo, asegura que todos somos iguales. Ese era el mensaje revolucionario, está claro. Que era ese, por eso todos somos iguales. Por eso lo perseguía. Y lo que quiere María Magdalena es que también las mujeres sean iguales, porque las mujeres están discriminadas doblemente siempre, o estamos. Claro, entonces. ¿Se plantea Magdalena realmente que todas las mujeres seamos iguales o el problema es Magdalena como individuo? Yo ¿No? creo. Ella puede estar metida en ese grupo revolucionario, ¿no? Pero luego yo creo que el tema de Magdalena, como aparece en la novela, corrígeme si me equivoco, ¿no? En realidad es una indagación sobre ella misma. Claro, Es ella ella, es no enferma. es Sí, pero extrapolable, esa ¿no? es más la Magdalena de Saramago, que tiene con Jesús una relación personal. No hablo de eso, yo hablo... Sí, pero es que esta no quiere una relación personal, ella quiere una relación política también. No, en yo el le sentido- dije, en yo le el dije a sentido de que Saramago, está en el grupo. yo le dije a Saramago que no me gustaba que en su novela apareciera un plato con monedas en la casa de Magdalena y la puerta Porque abierta. eso indica Eso, la no, prostitución. Claro, pero aparte de eso, ella Yo se lo dice, dije yo voy a en la estar novela solo, de- yo voy a estar solo con Jesús. Es lo que ella dice. Pero es que la Magdalena Miriam no dice quiero estar solo con Jesús, quiero estar en el grupo para hacer lo que hace Jesús y para Pero es la que llegar pregunta, solo es la y que para, pregunta. y para continuar su obra. Es la que pregunta hasta el punto de que hay ya cuadros donde está Magdalena con un libro preguntando. Sí, sí, eso desde luego. Y entonces es la del Porque era conocimiento. culta, era una mujer Es- culta. Es la figura del conocimiento ahí. Que sí que luego Juan, o el muchachito, es el que dice en principio fue el verbo, que es el que le sigue el hilo a ella. Él dice, es como una más. Dice, estábamos Juana y yo delante de la cruz, que por cierto, en la tortura de cruz, a los que crucificaban, exigía que estuvieran en alto, para que no tocaran con los pies la tierra. Es decir, que era una maldición mayor, ¿no? Entonces, el muchachito es una más, dice, es una más, es como una más. Sí, porque eso también, eso también en tu novela aparece mucho. Esos valores de las mujeres, que son las que continúan, las que recuperan la memoria, todo eso, y los hombres se incorporan a esos valores de las mujeres, no al revés. Y hay un momento que están escondidos, pero que están escondidos porque son pobres, no porque sean cobardes. Aunque ella al principio les llama cobardes, pero se da cuenta de que si aparecen los prenden también, que están bien escondidos, por lo menos salvaron el hilo, ¿no? También. Pero vamos, la cuestión es esa, ¿no? Pero fueron las mujeres las que estuvieron ahí al final. Ellas dos. Y el muchachito que era como ella. Es como una más, como una más. Bueno, Yo lo que veo, Fanny, sí, en sí. el libro es que la Magdalena es una mujer atormentada, tiene problemas psicológicos, tiene enfermedades. por la enfermedad que ella tuviera, por lo inteligente que es, que choca con la sociedad que hay, y el que realmente la consuela y despierta esa cosa que ella tiene dentro es el sanador cuando lo Claro, conoce. la cura, Es que simplemente con verlo, exactamente. Entonces, muchísimo, es me que costó muchísimo encontrar un manual de expulsión de demonios que yo no tenía ni idea Sí. que existía. Y además existía en la biblioteca de los jesuitas. Sí, Los jesuitas sí, lo sí, tenían sí. como uno de los libros básicos, utilizado o no, no se sabe,
pero que es el manual de expulsión de demonios. Y yo sigo ese manual, porque era lo único que había en España, el manual de expulsión de demonios de los jesuitas. Y es justo el que está ahí, en ese momento de expulsión, entonces está el es una manual. liberación para ella, Para al ella es una conocer al liberación. sanador, se libera. Claro, y ella de pronto recupera su identidad, su emoción, Exactamente, y ella le quiere despierta agradecer el Dios que tenía ella el dentro. Dios que tenía el dentro, valor, aparece, el valor el valor, eso es. que tenía eso es, ella dentro. eso es. El Dios dormido. El Dios dormido, ahí ese también Ahí era el Dios está dormido. dentro de ella. Ahí está el Dios dormido, claro. Claro, Eso es muy curioso. también. Sí, Bueno, eso es lo que yo he visto. Yo en la también lo he novela. interpretado. sí, 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 sí. Venga más, animaros, venga, venga. He visto a Mercedes y he dejado de verla. A fumar, ya ves. El sanador sería hoy el psiquiatra, ¿no? Bueno, hay psiquiatras que quieren ser sanadores. Sí, Pues sí, puede muy bien fusionarse. Puede fusionarse. Claro. Sí, yo creo que él tenía, según lo que me cuentan los que han estudiado mucho la figura de Jesús, es que él era un fuera de serie para levantar muertos, para curar gente, fuera de serie, sin hablar de milagros, simplemente sí, era una un fisio persona verdaderamente fuera de- maravilloso, soberbio, pero sí que atormentado en alguna medida también porque tiene que cumplir las profecías. Y está estresado también, tiene momentos de estrés. Claro que tiene momentos de estrés. mucho. De todas maneras, yo cuando estaba con la tesis, llamé a un jesuita, y no sé si vivirá todavía, el padre Aldama, porque teníamos un libro en casa, que había escrito él, que era del Cristo de Nazaret, del Jesús histórico al Cristo de la fe. Y yo había visto el libro pues, para documentarme y eso, y no es fácil imaginar cómo era Jesús. Vamos, que aunque yo leí también lo de Antonio Piñero, Sí, Antonio, hace la biografía. claro, efectivamente, pero es que los evangelios se escribieron después como catequesis. O sea que Eso que es. no era que No eran que políticamente Jesús fuera correctos. así. Los evangelios se escribieron después y entonces no era que el personaje fuera así o no fuera así. Pero yo con lo que decía Mari Carmen, yo creo que los sanadores no son solo los psiquiatras. Y antes lo hablábamos Fanny y yo. No, es que ahora yo comprendo que hay, desgraciadamente ahora hay Es que muchas las enfermedades enfermedades mentales. psicosomáticas Pero es que yo creo... no se conocían como tales. Ya, sí, Simplemente pero... tenía insomnio, afonía, Ya, pero lo que convulsiones. hablábamos Fanny y yo hace un momento, un momentillo que nos hemos quedado ahí, es que ahora mismo las enfermedades mentales es verdad que existen, pero que muchas veces no había que ir tanto al psiquiatra como ir a una asociación, a un libro, a un partido político, a un sindicato que te defiende tu puesto Bueno, de trabajo. Que yo pintar, es que, o estudiar un arte, música, ir a yo un coro, creo que pero esas eso cosas, es yo creo que esas cosas eso son muy es importantes. eso es Porque vivimos Mira, la más psicopatía en existe este de toda la momento, vida. vivimos más, no, sí, Mari Carmen, sí, respetando Ella es eso. una mujer de un psiquiatra. Respetando eso, pero que digo que también mucha gente va al psiquiatra porque a lo mejor no se encuentra bien en el trabajo. Y a lo mejor no se encuentra bien en el trabajo porque ni siquiera conoce a los compañeros, porque está en un teletrabajo y no sabe quién es su jefe. Pero eso Entonces, que es se otro corta problema, ese- es un problema Ya. de desinformación. Efectivamente, Mari Carmen, si te estoy dando la razón, digo que una cosa son las enfermedades mentales y otra cosa es lo que muchas veces pensamos que son las enfermedades mentales. O Pero porque uno es no que se encuentra puede, bien. sí, puede ser mentales o psicológicas. Ya. Es que está la psicopatía y las enfermedades por problemas de neurosis y por problemas de psicopatía, ¿comprendes? No, O sí, sea, no, que desde son respeto total a la diferentes. medicina. Unas son genéticas y otras son circunstanciales. Circunstanciales. Endógena y exógena. Exógenas y exactamente. Bueno, yo no te voy a preguntar de María Pero eso ya Magdalena. entra en un mundo muy No, complejo. creo que quiere preguntar María. Venga, María Dolores. Le hemos hablado, hemos estado hablando en torno a su novela, ¿no? Claro. Y yo me preguntaba, ¿y qué piensa la autora de las cosas que estamos diciendo, no? Porque eso es igual que cuando vas a dar una conferencia y te presentan, yo digo, ¿a quién han presentado? Porque no me identifica en absoluto, ¿no? yo totalmente. Y a ti, ¿o No, qué? ella sí, porque hemos estado hablando antes. No, Pero a ti te conoce lo tuyo, lo que yo yo he creo, dicho. no, yo creo que el enmarque No, ha es un venido problema muy del bien. historiador. Ha venido muy bien. El enmarque, pero es muy importante. Pero lo hacen los historiadores. El comentario lo hacen los investigadores. Pero cuando tú tienes el toro, estás en una ciudad fría,
a 20 grados bajo cero, como era Ávila, en invierno, con una estufa que a veces fallaba, rodeada de mantas por todas partes, un árbol que venía para acá, y yo le pregunté justamente a un físico atómico, a Mercader, que está en Massachusetts, en física atómica, digo, oye, que tengo una rama del árbol que viene para mí, y es porque yo lo único que podía mirar era la rama del árbol, y de pronto la rama viene para acá. Es decir, con esos problemas psicosomáticos que yo tuve mientras escribía la novela, que venía la rama hacia mí, y tuve que llamar a un físico atómico para decirle, Mercader, que viene una rama hacia mí. Dice, no te preocupes, has creado una autopista eléctrica. Creí que me iba a romper el cristal de la ventana. Yo la única compañía que tenía era la rama del árbol, y el ordenador, y la rama del árbol, y venía para mí, porque yo miraba el árbol, porque no tenía nadie alrededor, más que el ordenador, y esa fue mi enfermedad psicosomática, que venía la rama para mí, y me dijo, y ya cuando me dijo que era una autopista eléctrica que yo había creado con la mirada, porque él cree en las partículas subatómicas y en la unión de la física, los quark, bueno, es quantum, pero se escribe igual, los quark. Entonces ya me quedé tranquila, ya no miré más al árbol y ya la rama se quedó parada. Claro, y esas cosas que suceden cuando estás escribiendo. Entonces, Y que le suceden a las poetas. No, y también Sí, la sí, poesía. sí, Y también la poesía. La Pero poesía, claro, porque la poesía es un camino de conocimiento y un y de camino de intuición, comunicación. y de prospección, y del intuición. futuro, y del pasado. Y Yo contar creo con que esa eso, novela se tú no nota sabes, mucho que es poeta. tú no sabes lo que va a salir de ahí, porque yo me distraía escribiendo un prólogo a Memorias de Adriano, de Jules Cenar. Me escribía porque me lo encargó Vargas Llosa y me gustó hacérselo para Círculo de Lectores. Y era en la misma época, y eso me aliviaba, que Marguerite Yourcenar estuviera 30 años con Memorias de Adriano, 30 años, con la guerra mundial por medio, con la pérdida de materiales, de manuscritos, todo. Y justo le salvó la frase de Flaubert, que me salvó también a mí, de cuando los dioses paganos no existían y Cristo no había aparecido, hay un momento en que solo está el hombre. Y yo vi que solo estaba la mujer. Entonces, y Yourcenar estuvo 30 años escribiendo Memorias de Adriano, parándola. Digo, pues si he estado 10 no es nada. Claro, yo soy una aprendiza de tiempo. Maravilla Claro, de novela. 10 años, claro, 10 años. Pero encantada de la vida. Pero es verdad que yo no me esperaba encontrarme con Magdalena. Es decir, yo no tenía ninguna devoción por Magdalena, ni ningún interés por Magdalena. Era una más. Me gustaba más la mujer de Lot. Cuando estábamos en el colegio, que decían que era una desobediente y miraba para atrás, porque esa me encantaba. Pero claro, escribir una novela sobre la mujer de Lot hubiera sido todavía peor, porque hubiera tardado más tiempo y no me hubiera salido así. Entonces, la mujer de Lot me interesaba porque miraba para atrás, que es la imagen de la memoria. Me gustaban esas mujeres rebeldes que miran para atrás. Pero Magdalena, yo me salía al paso en todos los museos. Siempre vas a un museo de cualquier parte del mundo y ahí está Magdalena. Estás oyendo música y aparece el Requiem de Mozart y ahí está Magdalena, ¿no? Me voy a Roma, al Cervantes, y ahí está Magdalena. Entonces ya dije, bueno, esto me la tengo que quitar ya, pero yo no sabía que era mi novela del duelo. Yo necesitaba hacer un duelo, o varios duelos, y era la que me representaba mejor ese duelo. ¿Qué se hace cuando te dicen que la persona que quieres ha muerto? ¿Qué haces? Pues o te vas a la farmacia o escribes una novela. Sí. Y mi pastilla me duró 10 años. Y entonces fue eso, porque claro, era la época de la España feliz, de la España divertida, de la movida estupenda, de la gimnasia genital, de todo eso. Pues era lo peor que le podías decir a un editor: he escrito una novela sobre el duelo, ¿no? Hubiera dicho, madre mía, déjame en paz, espérate 20 años. Y bueno, encontré Alfaguara de milagro, pero no querían saber nada de una novela de duelo. Ahora hay montones de novelas de duelo y después de la pandemia más, ¿no? Pero entonces era la única que disentía, la única que iba a contramoda. Pues hubiera sido mejor hacer una cosa más divertida sobre el amor, que me lo encargaron, pero bueno, escribí El embrujo de amar, que fue un juego para mí, lo hice en un fin de semana, pero Planeta me encargó un libro sobre el amor, déjate de duelos, y escribí El embrujo de amar, y al final Magdalena lo publicó Alfaguara, ¿no? Pero no, nadie escribía nada sobre el duelo, ni sobre la muerte, ni sobre el dolor, ni sobre nada, ni sobre la fonía, ni sobre los demonios. Todo el mundo era gimnasia. Era el momento de la sonrisa vertical, de la novela erótica española, de todo el mundo jugando con las cosas estas y tal.
y yo le metí a este personaje una carga hipersexual, pero fuerte, un erotismo fortísimo, pero no hace gimnasia. Entonces, bueno, pues salió así porque ella no quería hacer gimnasia, por las razones que fueran. Y salió así y ya está. Y es que ella manda, el personaje manda. Cuando tienes algo entre las manos no mandas tú. Que el editor te diga, oye, que haga un poco de gimnasia, pues no. Desmonté una portada que era horrorosa, que era una gimnasia en la portada y dije no. Y entonces me castigaron y me sacaron una edición muy grande que no cabía en las estanterías. Entonces la tenía que poner en el último estante o abajo. En un formato más alto de lo normal. Sí, el más alto, y entonces ya me castigaron porque no quise esa portada, era una portada de gimnasia, de Magdalena con la gimnasia. Y entonces me negué, y entonces me dijeron, pues más tamaño, y ya condenaron, pero luego Punto de Lectura me lo sacó del bolsillo, más pequeña, entonces fue la que se conoció más, la de Punto de Lectura. Pero bueno, esas son las cosas del mercado editorial que hay que respetar, que el mercado pues tiene sus intereses y hay que ir siempre al fondo de la librería a encontrar los libros interesantes. Yo no sé, hablo de las grandes superficies, las librerías están aquí apoyando lo más que pueden, pero las grandes superficies necesitan otro tipo de pretextos para salir adelante o por pagar a los grandes. Eso, ahí ya no entro. Pero sí que la portada era muy comercial. La portada era muy comercial y me negué. Entonces dijeron, bueno, pues un cuadro, y me pusieron un cuadro. Muy bien. Bueno, pues compramos el libro, vamos ahora Venga, a la venga, segunda va, parte. venga, Vamos, muchas gracias. Vamos a ordenar esto un poco. Ahora cuando levantéis, apuntaremos la silla hacia ti para dejar espacio, porque si no vamos tropezando con ella. En este mostrador se van a vender las novelas y en el otro mostrador estará Fanny. Vamos a comprar. Yo no tengo, pero voy a comprar.